Hermanos y hermanas en Cristo, esta es una advertencia muy seria que Él nos da, porque habrá 3 terremotos muy fuertes. Por eso debemos prepararnos sin temor para afrontar lo que venga. Siento la necesidad de una fuerte campaña de oración por Estados Unidos. Recientemente, el 30 de agosto, el hermano Xavier entrevistó a la hermana Luz de María, quien explicó el último mensaje que recibió de nuestro Señor Jesucristo, el cual hablaba de eventos futuros y me dijo que habría 3 terremotos muy fuertes. Luego, Él nos dice en nuestras oraciones que oremos por Centroamérica. Y, que yo recuerde, nunca nos dijo que oráramos mucho, y después de habernos pedido en la misma oración, esto debería conmovernos porque el Señor casi se nos revela. Siento que solo faltaba decirnos la fecha, porque Él nos dice que oremos mucho. Esta es una advertencia muy seria que Él nos da. Bienvenidos a este canal e invítenos a dejar su me gusta para apoyarnos en nuestra misión de compartir un mensaje que fortalece su fe cada día. Oramos como nos pidió nuestra Santísima Madre, y por eso les pedimos que dejen su intención de oración en los comentarios. No importa cuán grande o pequeña sea la petición, todos en esta comunidad de creyentes oraremos por sus intenciones y las de la Virgen María. La Luz de María nos explica en su mensaje que nos pide orar por México. Nos dice, oren por Centroamérica y México. Esto nos hace comprender perfectamente que es urgente orar, porque lo que viene no está lejos. Cuando nos pide orar por Estados Unidos, nos dice, oren por este país. Pero no es porque ame menos a Estados Unidos, sino porque son muy desobedientes. Siento la necesidad de una fuerte campaña de oración en Estados Unidos. Podemos ver desde arriba donde se están cometiendo graves errores. Sí, porque esto mantiene a toda la humanidad en tensión, y esto puede llevarnos al desarrollo de la Tercera Guerra Mundial. Y ninguno de nosotros desea que ocurra la Tercera Guerra Mundial. Pero a pesar de este panorama oscuro y triste, recordemos que debemos doblar las rodillas y usar el don de la palabra en toda su plenitud. Con todo nuestro corazón y sentimiento, la oración es escuchada y obra grandes milagros, y de esta manera, puede disminuir considerablemente la intensidad de un gran terremoto. Nuestro Señor, al comienzo del mensaje, dijo que ve que todo se toma a la ligera en relación con todos los asuntos del cielo. Y nosotros, que estamos comenzando a recorrer el camino, debemos estar seguros de que necesitamos orar, encontrarnos a nosotros mismos y ser libres del pecado, porque somos hijos del Todopoderoso y Rey de Reyes. Por eso no debemos ceder a la desesperación ni al miedo que nos paraliza, sino confiar en que Dios nos ayudará en todo momento. Y esto es para nosotros una garantía de que nuestras oraciones son respondidas, porque Dios no ignora las oraciones de sus hijos. Pero hay algo que me llegó recientemente, una noticia que, lamentablemente, nos muestra la locura en la que vive la humanidad. Vean la locura absoluta en la que vivimos. Dice que ha llegado el momento en que la guerra puede comenzar. Y el día que comience la verdadera guerra, simplemente esperaremos la orden y entonces dispararemos ese misil sin dudarlo. China ha enviado sus submarinos nucleares más peligrosos a patrullar aguas internacionales. Hermanos, esto no es solo la locura en la que vivimos, sino la locura de quienes lideran las potencias y la humanidad misma se está destruyendo a sí misma. Dios mismo los detendrá de inmediato. Por eso tenemos que unirnos en fila y seguir los pasos de Cristo. Porque si nos desviamos a la derecha o a la izquierda, lo que sucederá es que el libre albedrío hará con nosotros lo que quiera. Por eso nuestro Señor nos dice que sigamos rezando el Santo Trisagio y el Santo Rosario. Y como niños que han crecido un poco espiritualmente, sabemos que la oración puede atraer las bendiciones de Dios a la tierra y a toda la humanidad. E incluso si la confusión llega de una manera impensable, siempre estaremos protegidos y nos aseguraremos de que la luz venza a la oscuridad. Por eso es importante que seamos intercesores por nuestros hermanos y hermanas. Por eso, oremos y meditemos el Santo Rosario. La divina misericordia nos acogerá porque el Señor verá nuestro afán por cumplir lo que nos pide. No teman, porque el Señor está con cada uno de ustedes. Hemos llegado a un tiempo en el que el mundo entero se ha visto constantemente afectado por la destrucción, las guerras y el dolor que se extiende por todas las naciones. Cuántas veces les he advertido, cuántas veces el cielo les ha hablado a través de mis mensajes, pero muchos han optado por cerrar sus oídos y sus corazones, prefiriendo los caminos de la indiferencia y el pecado. Ahora, una vez más,
mi Hijo Jesús los llama a través de las revelaciones dadas a su hermana Luz de María, para que no permanezcan dormidos ante el avance del mal. Él les advierte de los terremotos tan intensos, de desastres que cambiarán la faz de la tierra, y de guerras que ya no pueden ocultarse, pues son fruto de la oscuridad del corazón humano y de decisiones contrarias al amor y la voluntad de Dios. Comprendan que estas consecuencias no son castigos impuestos por un Dios cruel, sino los amargos frutos de las decisiones humanas que rechazan la luz para seguir la sombra. Cuando la humanidad le da la espalda a su madre, cuando ignora las advertencias del cielo y continúa sembrando odio, orgullo y violencia, inevitablemente cosechará el dolor que surge de la separación de Dios. Por eso, les pido con lágrimas en mi corazón, regresen a mi Hijo. Consagren sus familias, recen el Santo Rosario con devoción, busquen la confesión, la Eucaristía, y no se dejen vencer por el miedo. Yo, su madre, estoy con ustedes y nunca los abandonaré en medio de la tormenta. Invoquen a San Miguel Arcángel, pidiéndole que defienda sus hogares y sus corazones de los ataques del enemigo. Aún hay tiempo, aún hay misericordia. Pero el tiempo apremia. Escuchen, hijos míos, escuchen al cielo que clama por su conversión. El mundo vive días de gran dolor, y no pueden negar lo que ya tienen ante sus ojos. Las guerras se extienden por diversas naciones, la violencia crece en los corazones de los hombres, la naturaleza gime en profundas convulsiones, y la humanidad sufre las consecuencias de haber rechazado al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Los he llamado muchas veces, les he pedido muchas veces conversión, oración y un cambio de vida, pero muchos de mis hijos han optado por silenciar la voz de su madre y seguir los caminos del pecado y la indiferencia. Ahora, ante la gravedad de estos tiempos, mi Hijo Jesús permite que muchos secretos salgan a la luz a través de la luz de María, su fiel sierva, para que ya no permanezcan ciegos ni dormidos. El cielo revela los peligros inminentes de terremotos que sacudirán naciones enteras, de desastres que se sucederán uno tras otro, de guerras tan intensas que se extenderán como la pólvora, llevando dolor a personas inocentes. Todo esto no es fruto de un Dios castigador, sino de las decisiones de la humanidad, que decidió construir su vida sin Dios, que puso el orgullo por encima del amor, el poder por encima de la fraternidad y la oscuridad por encima de la luz. Oh, hijos míos, si tan solo comprendieran cuánto sufro al ver a tantos de ustedes perdidos en el camino de la perdición, sin oración, sin arrepentimiento, sin fe, entregados a las ilusiones del mundo que solo pueden ofrecer vacío y desesperación. Yo, su madre, no vengo a acusar, sino a llamar, a suplicar con amor, porque sé que aún hay tiempo para el retorno y la conversión. Es hora de abrir los ojos y darnos cuenta de que la humanidad no puede seguir ignorando el cielo ni rechazando la presencia de Dios y de sus hijos. Es necesario recurrir a la oración sincera, al Santo Rosario que los protege, a la confesión que los purifica, a la Eucaristía que es fuerza y alimento para afrontar los días oscuros. Es necesario que consagren sus hogares a mi Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de mi Hijo, pidiendo siempre la protección de San Miguel Arcángel y de todos los ángeles del Señor. No permitan que el mal entre en sus hogares a través del odio, la división o la falta de perdón. El enemigo sabe que tiene poco tiempo y busca destruir familias, debilitar la fe y desanimarlos. Si se ponen en las manos de mi Hijo Jesús, si se entregan a Él con confianza, verán que, incluso en medio de las mayores tormentas, la paz morará en sus corazones, porque la gracia divina nunca abandona a quienes la buscan. No se dejen engañar por los falsos caminos del mundo, que prometen seguridad y placer, pero conducen a la ruina y al sufrimiento. Recuerden siempre que su verdadero hogar no está en esta tierra fugaz, sino en el cielo eterno, preparado para quienes permanecen fieles hasta el final. Escuchen, hijos míos, como les digo con toda ternura y urgencia, ya no es tiempo de esperar, sino de actuar, de decidir. Decídanse por Dios, decídanse por la oración, decídanse por la santidad. No sean tibios ni indiferentes, pues el mundo atraviesa un tiempo de grandes pruebas. Pero también les aseguro, quien se refugia en mi corazón y vive unido a mi Hijo Jesús será sostenido por la gracia, protegido por el cielo y resguardado de los ataques del enemigo. Vengan a mí, hijos míos, no tengan miedo. Los acojo en mis brazos como una madre que consuela, sana y fortalece. No los dejaré solos. Confíen, oren, crean y preparen sus corazones para los acontecimientos venideros, porque quien permanece firme en Dios no caerá.
Hijos míos amados, escuchen atentamente la voz de su madre, que viene del cielo para enseñarles cómo mantenerse protegidos de la fuente del mal que busca destruirlos. No es difícil, hijitos, el camino es sencillo, pero exige determinación y fidelidad de su parte. Les digo, para estar protegidos, es necesario ser cada vez más devotos de mi Hijo Jesucristo. Solo en Él encontrarán fuerza, luz y salvación. Fuera de Él, todo es vacío y perdición. El mal se infiltra en los corazones cuando descuidan la oración, cuando su hogar no está consagrado, cuando no hay espacio para Dios en el hogar. Por eso, les imploro, oren en sus hogares, enseñen a sus hijos a orar, unan a sus familias en oración, recen el Santo Rosario, que los protege como escudo contra los ataques del enemigo. Una casa que reza es una casa custodiada por ángeles, una casa donde el mal no encuentra cabida. Amen la Eucaristía, hijitos, busquen a mi Hijo presente en la Santa Misa, recíbanlo con un corazón puro, confiesen sus pecados sin nutrirse del cuerpo y la sangre de Cristo. Quien se nutre de la Eucaristía se convierte en parte del reino divino, recibe fuerza contra las tentaciones y se reviste de la protección del cielo. Les aseguro, quien vive de la Eucaristía nunca estará solo, ni siquiera en medio de las mayores tribulaciones. No olviden consagrar sus vidas y hogares a mi Inmaculado Corazón, pidiendo siempre la protección de San Miguel Arcángel, defensor del pueblo de Dios. Invóquenlo en sus luchas y Él los protegerá de las asechanzas del enemigo. Hijos míos, el mal es real, pero no es más fuerte que el amor de Dios. No es más fuerte que la cruz de mi Hijo. Si permanecen unidos a Jesús, si se entregan a Él con todo su corazón, nada podrá separarlos de su protección. Los cubro con mi manto y siempre los guío hacia el camino seguro, que es Cristo, el único Señor y Salvador. Él se presenta de muchas formas, ya sea a través de la violencia, el orgullo, la corrupción o las falsas promesas del mundo que los separan de Dios. Pero yo, su madre, vengo de nuevo para mostrarles que el camino de la protección es sencillo, porque el cielo no complica lo que proviene del amor. Lo que les pido no es gravoso, lo que les pido es lo que conduce a la vida eterna y los mantiene a salvo en medio de las tormentas. La primera defensa contra el mal es vivir unidos a Jesucristo. No basta con decir que creen en mi Hijo, deben vivir conforme a su palabra, deben amarlo con todo el corazón, la verdad, obedecer sus mandamientos y poner a Dios en el centro de sus decisiones diarias. Cuando el alma se abre al amor de Cristo, se vuelve luz, y el enemigo no encuentra refugio en su corazón. Otra forma de protección es la oración constante. Oren con fe en sus hogares, no permitan que sus hogares sean lugares de silencio vacío, sino de oración viva. Recen el Santo Rosario, pues cada Ave María es como una piedra lanzada contra las fuerzas del mal. Oren en familia, oren con confianza, pues cuando una familia se une en oración, los ángeles están presentes y el enemigo huye. Sus hogares deben ser jardines de Dios, y para ello, deben llenar cada rincón de ellos con oración, alabanza e invocación al Espíritu Santo. La Eucaristía, hijos míos, es el mayor tesoro del cielo ofrecido a la humanidad. Deben buscarla con el corazón abierto, porque Jesús mismo está presente allí, vivo y verdadero. Quien recibe la comunión con fe no camina solo. La Eucaristía es alimento para el alma, luz para los días oscuros y fortaleza ante las pruebas. Cuando reciben a mi Hijo en la Sagrada Comunión, están más protegidos de lo que imaginan, porque es Él mismo quien mora en ustedes. Por eso, les pido, no vivan lejos de la Santa Misa, no descuiden este sacramento que los une al reino divino y los protege de los ataques del maligno, y consagren sus hogares a mi Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús. Un hogar consagrado es un hogar protegido, un hogar que se convierte en un signo del cielo en esta tierra. Coloquen en sus hogares símbolos sagrados que les recuerden la presencia de Dios, un crucifijo, una imagen de mi Hijo, el recuerdo del rosario. Estos no son simples objetos, sino signos de fe que recuerdan a sus almas la firmeza. Además, pidan con confianza la protección de San Miguel Arcángel, pues Él es el gran defensor de todos los hijos de Dios. Invoquen a Él en las tentaciones, invoquen a Él en las tribulaciones, y verán cómo el enemigo no puede soportar su presencia. El mal puede parecer fuerte, pero nunca será más fuerte que el poder del cielo. Satanás ya fue derrotado por la cruz de mi Hijo, y aunque intenta arrastrar a muchas almas, no tiene poder sobre quienes viven unidos a Cristo. Por lo tanto, no teman,
sino velen, oren y manténganse firmes. El enemigo intenta engañarlos con ilusiones, intenta debilitarlos mediante el miedo, pero quienes oran, confían, se nutren de la Eucaristía y viven en la gracia están protegidos bajo el manto de mi maternidad y bajo las alas de los ángeles del Señor. Hijos míos, no se cansen de luchar por la santidad. El mundo les ofrece caminos fáciles, pero conducen a la perdición. Yo les ofrezco el camino de la oración, la entrega y la fe, que puede parecer estrecho, pero que conduce a la vida eterna. Preparen sus corazones, fortalezcan sus almas y no permitan que el mal les quite la esperanza. La victoria pertenece a mi Hijo Jesús, y todo aquel que confía en Él ya está protegido por su gracia. Muchos de mis hijos se han perdido, y observo con dolor cómo la humanidad se aleja cada vez más del camino de la luz. El mundo en el que viven está infestado de las asechanzas del mal, y Satanás busca sin descanso arrastrar a cada alma a la oscuridad. Trabaja incansablemente para derribarlos, para traer ruina a las familias, destrucción a las naciones y desesperación a los corazones. El enemigo conoce la debilidad humana y se aprovecha del orgullo, la falta de fe, la indiferencia y la búsqueda desenfrenada de placeres y cosas efímeras. Penetra en sociedades, leyes, costumbres, hogares e incluso en corazones que ya no buscan la presencia de Dios. Por eso el mundo se encuentra sumido en tanto odio, tanta violencia, tanta división y tanto dolor. Hijos míos, si no regresan a mi Hijo Jesús, el enemigo seguirá dominando cada vez más, extendiendo su oscuridad y llevando a muchos a la perdición eterna. Pero no teman, porque yo, su madre, estoy con ustedes. Mi Inmaculado Corazón es un refugio seguro contra las asechanzas del mal, y quien se consagra a mí y permanece fiel a mi Hijo Jesús jamás será abandonado. Les pido, recen el Santo Rosario con fervor, porque cada Ave María es como una espada que corta las cadenas que Satanás les lanza. Oren sin cesar y manténganse firmes en la gracia, porque el enemigo no soporta a las almas que permanecen en oración. Busquen la Eucaristía, hijos, pues en ella reside la presencia real de mi Hijo. Quien se nutre de la Eucaristía se fortalece contra los ataques de las tinieblas y recibe la luz que lo guía por el camino de la vida. No descuiden la confesión, pues el pecado abre las puertas al enemigo. Purifiquen sus almas y manténganse puros ante Dios, para que nada pueda separarlos de su protección. Consagren sus familias, sus hogares y sus corazones a mi Inmaculado Corazón. Invoquen a San Miguel Arcángel y a los ejércitos celestiales para que los defiendan, pues Satanás sabe que tiene poco tiempo y desea destruir tantas almas como sea posible. Pero yo les digo, la victoria es de mi Hijo Jesús, y quien se refugia en Él y en mí no será derrotado. Hijos míos, aún hay tiempo para la conversión, pero el tiempo apremia. El mundo atraviesa días de grandes pruebas, y muchos aún se niegan a atender el llamado del cielo. Les pido como madre, no sean indiferentes, no dejen para mañana el cambio que deben hacer hoy. El enemigo trabaja día y noche para perderte, pero el cielo te ofrece gracia y misericordia sin cesar. Por lo tanto, elige la vida, elige la luz, elige el camino seguro del amor de Dios, un tiempo de gran batalla espiritual, un tiempo en el que Satanás se ha alzado con fuerza contra la humanidad. Muchos de mis hijos se han perdido porque ya no creen, ya no oran, ya no buscan los sacramentos y viven como si Dios no existiera. El enemigo se aprovecha de esta indiferencia, esta debilidad y esta falta de fe para sembrar su oscuridad. Trabaja para dividir familias, debilitar a la Iglesia, corromper costumbres y seducir almas con promesas vacías que solo conducen a la destrucción. El mundo está herido porque ha dejado de poner a Dios en el centro. Las guerras, la violencia, la injusticia, la corrupción y las catástrofes son signos de una humanidad que se ha desviado de la ley divina. Vives en medio de un campo de batalla invisible, donde el enemigo no se revela con claridad, sino que actúa en cada tentación, en cada mentira, en cada elección de orgullo y egoísmo. Él quiere extinguir la luz de la fe y hundirlos a todos en la desesperación. Pero les digo, hijitos, no teman. Porque aunque el mal se extienda, nunca será más fuerte que el amor de Dios. Mi Hijo Jesús ya derrotó al enemigo en la cruz, y quien se refugia en él encontrará la verdadera victoria. Vengo a enseñarles a resistir, a permanecer firmes, a no caer ante las trampas. El camino es sencillo, oren, confíen, amen y permanezcan unidos a Cristo. Recen el Santo Rosario todos los días, no como palabras repetidas,
sino como una corriente viva de fe que sube al cielo y abre las puertas de la misericordia. Cada rosario rezado con amor es un muro construido contra Satanás, una espada espiritual que corta las cadenas de la oscuridad. Oren en familia, oren con sus hijos, oren en momentos de dolor y también en momentos de tristeza, momentos de alegría. Un hogar que reza el rosario es un hogar donde el enemigo no tiene poder. Busquen la Eucaristía con todo su corazón. Mi Hijo está vivo y presente en cada Santa Misa, en el Sagrario, en la comunión. Aliméntense de Él, porque sin la Eucaristía, sus almas se debilitan. Confiesen sus pecados, no permitan que la mancha del pecado permanezca en sus vidas, porque el enemigo encuentra fuerza cuando un alma vive lejos de la gracia. Pero cuando se confiesan y reciben la comunión, sus almas se convierten en una luz que ni siquiera la oscuridad puede apagar. Conságrense a mi Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando se consagran, yo mismo los tomo en mis brazos y los cubro con mi manto, y el enemigo no puede tocarlos. Coloquen cruces en sus hogares, signos de fe, imágenes que les recuerden el cielo, e invoquen siempre la presencia de los ángeles, especialmente a San Miguel Arcángel, quien es el gran defensor del pueblo de Dios. Él está listo para luchar por ustedes, pero necesita ser invocado en oración. Hijos, el mundo sufre un gran dolor, y vendrá un dolor aún mayor. Terremotos, guerras, desastres y confusión son consecuencias de la falta de Dios en los corazones humanos. Pero les aseguro, quien permanezca unido a Jesús y acepte mis peticiones no será abandonado. Aunque el mundo esté en crisis, aunque la oscuridad se extienda, el corazón que vive en gracia será sostenido por el cielo. No permitan que el miedo los domine. El miedo no viene de Dios. Lo que les pido es confianza, oración y perseverancia. Muchos de ustedes ya se sienten cansados, ya están pensando en rendirse, pero les digo, no se desanimen. Estoy con ustedes todos los días, los acompaño en cada paso del camino, los protejo en cada batalla. Soy su madre, y ningún hijo mío que se refugie en mi corazón se perderá. Llegará el momento en que verán la luz de Dios triunfar sobre toda oscuridad. Pero hasta entonces, permanezcan fieles. No se dejen engañar por las falsas promesas del mundo, no se dejen extraviar por el pecado, no se dejen debilitar por el desánimo. Miren al cielo, busquen al Señor, y serán sostenidos por su gracia. Los bendigo ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los cubro con mi manto de amor y protección. Permanezcan firmes, porque camino con ustedes, y mi Hijo Jesús los espera con los brazos abiertos. No se dejen vencer por la distracción ni el desánimo, pues el enemigo desea debilitar sus almas. Les digo, oren con confianza, oren en sus hogares, oren en familia, porque un hogar que ora es un hogar custodiado por los ángeles del Señor. Pidan siempre la protección de San Miguel Arcángel. Él fue enviado para combatir las fuerzas de la oscuridad y sigue luchando por cada uno de ustedes. Invoquen a Él con fe, consagren sus hogares a su protección y pídanle que los libere de toda maldición, todo mal y todo espíritu que intente separarlos de la luz. San Miguel los defenderá con su espada y protegerá su hogar como un muro de fuego contra el enemigo. Creed en Cristo Jesús, hijos míos, porque solo en Él encontraréis la verdadera fuerza. El mundo ofrece ilusiones fugaces, pero mi Hijo os ofrece la vida eterna. Él es vuestra fuerza, Él es vuestra paz, Él es vuestro Señor. Quien se une a Cristo, quien lo recibe en la Eucaristía, quien cumple su palabra, permanece protegido por la gracia divina y fortalece su vínculo con el reino celestial. No permitan que el mal se aloje en sus corazones. Eliminen de sus vidas todo lo que los aleja de Dios y den espacio a la oración, el amor, la caridad y la confianza en el cielo. Yo, vuestra madre, os aseguro, quien ora con fe, quien pide la protección de San Miguel Arcángel y permanece unido a Cristo Jesús, será protegido contra los ataques del enemigo y morará en la luz de la gracia. Cuando oráis con fe, los cielos se abren, los ángeles descienden en vuestra ayuda y la oscuridad no puede permanecer cerca de vosotros. Por eso, no os canséis de orar, incluso cuando os sintáis débiles, incluso cuando el mundo a vuestro alrededor parezca desesperanzado. Es en la oración que encontraréis paz y la fuerza para seguir adelante. Os pido especialmente que invoquéis con devoción la protección de San Miguel Arcángel. Él es el príncipe de las huestes celestiales,
¿Quién ya ha vencido a Satanás y quién, en nombre del Altísimo, combate las fuerzas del mal? Invocadlo en vuestras oraciones diarias. Pedidle que defienda vuestros hogares y vuestras familias, que os libre de toda maldición, de toda envidia, de todo mal que intente acercarse. Poned vuestros hogares bajo su protección, pidiendo que su espada luminosa sea como un escudo alrededor de vuestros hogares. El enemigo tiembla ante la presencia de San Miguel, y quien pida su ayuda jamás quedará desamparado. Hijos míos, el mal no es más fuerte que el amor de Dios, pero es astuto y busca engañarlos, debilitarlos y alejarlos de la luz. Por eso les digo, sean fuertes en la fe, crean en Cristo Jesús con todo su corazón. Él es la roca sólida, Él es el buen pastor, Él es la puerta que los conduce al cielo. Quien se une a Él no será confundido ni sacudido, ni siquiera en medio de las mayores tormentas. Reciban la Eucaristía siempre que puedan, porque es en ella que Jesús se entrega completamente a ustedes, y quien se alimenta de Él recibe vida y protección. Amen la palabra de Dios, hijos míos. Lean el Santo Evangelio, dejen que las palabras de mi Hijo iluminen su camino. No permitan que sus corazones se llenen con las mentiras del mundo, sino con la verdad eterna. Cuanto más se llenen de la palabra, más se fortalecerá su vínculo con el reino celestial, y nada podrá separarlos del amor de Cristo. En sus hogares, cultiven la oración diaria. Recen juntos el Santo Rosario, pues cada cuenta rezada con fe es como una corona de rosas ofrecida al cielo, a la vez, una cadena de protección contra el mal. Una familia que reza unida es una familia protegida bajo mi manto, y ningún mal puede destruir el hogar donde Dios es amado y honrado. Hijos míos, consagren sus vidas a mi Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús. No teman entregarse por completo a Dios. Cuando se consagran, sus vidas son cuidadosamente custodiadas por el cielo. El enemigo no puede tocar a quienes se refugian en mi corazón maternal, porque yo mismo los defiendo y los conduzco hacia mi Hijo. Recuerden siempre que Satanás quiere robarles la esperanza. Quiere que piensen que todo está perdido, que no hay salida, que el mal ya ha triunfado. Pero les aseguro, hijitos, esto es mentira. La victoria ya pertenece a Cristo. La cruz fue la llave que derrotó a la oscuridad, y el triunfo del amor ya está asegurado. Les pido perseverancia, oración, fe y confianza, porque el enemigo intenta confundirlos con sus ilusiones. Cuando sientan miedo, invoquen a mí e invoquen a San Miguel Arcángel. Cuando se sientan débiles, acérquense a la Eucaristía y permitan que el cuerpo y la sangre de Cristo los fortalezcan. Cuando se sientan solos, recuerden que nunca están abandonados, porque yo, su madre, los acompaño en todo momento y los cubro con mi manto. Hijos míos, no se dejen atrapar por la oscuridad. Sean luz en sus hogares, sean testigos de fe en el mundo. Que sus palabras sean de amor, que sus gestos sean de bondad, que sus vidas sean un reflejo de la presencia de Cristo. Así, el reino de Dios se manifestará entre ustedes, y sus hogares se convertirán en pequeñas luces que iluminen un mundo sumido en la oscuridad. La humanidad ya no busca a Dios como antes, ya no desea vivir en la gracia, y muchos prefieren seguir los caminos fáciles e ilusorios del mundo, que solo ofrecen vacío y oscuridad. Estamos en una gran. Estén alerta, hijitos, porque el mundo entero se encamina hacia el abismo, alejándose de la luz de mi Hijo Jesús y entregándose cada vez más a la oscuridad que siembra el enemigo. El corazón humano se ha endurecido, y el amor que debería brillar entre hermanos se ha transformado en odio, violencia, indiferencia y avaricia. Cuando los hombres rechazan a Dios, el mal se extiende con fuerza, porque encuentra espacio para actuar. Lo que ven hoy, guerras, destrucción, injusticia y catástrofes, es fruto de la separación de la humanidad de su Creador. La tierra clama por las lágrimas de los inocentes, y el cielo se entristece al ver a tantos niños encaminándose hacia la perdición. Pero les digo, aún no es tarde para volver. Yo, su madre, vengo una vez más a advertirles, no a causarles miedo, sino a llamarlos a la verdadera conversión. Mi Hijo Jesús ofrece su misericordia sin medida, pero cada uno debe abrir su corazón y decir sí a su llamado. Es necesaria la oración sincera, la confesión de los pecados, el regreso a la Eucaristía y una vida conforme a las enseñanzas del Evangelio. Hijos míos, no se dejen engañar, sin Dios no pueden hacer nada, sin mi Hijo no encontrarán paz.
Solo en Él está la salvación, solo en Él encontrarán la fuerza para vencer las tentaciones y resistir el mal que se extiende por el mundo. El enemigo quiere arrastrarlos al abismo de la perdición eterna, pero yo les ofrezco mi inmaculado corazón como refugio seguro. Quien se consagra a mí, quien permanece fiel y unido a Cristo, será protegido y nunca será abandonado. Oren, hijitos, recen el Santo Rosario, oren en sus hogares, oren con fe y confianza. Pidan la protección de San Miguel Arcángel, que combate las fuerzas del mal, y que el cielo los proteja a cada uno de ustedes. No permitan que el miedo los paralice, sino que la fe los fortalezca. Les ruego, regresen a Dios antes de que sea demasiado tarde, pues el tiempo apremia y la humanidad ya se acerca al límite de su propia desobediencia. Pero recuerden, aún hay esperanza, aún hay misericordia, aún hay tiempo para la conversión. Vengan a mí, vengan a mi Hijo, y encontrarán la verdadera paz. Muchos ya no creen en la presencia de Dios, muchos ya no confían en el poder de la oración, y otros viven como si la eternidad no existiera. Por eso les digo, estamos en gran alerta, porque la humanidad, endurecida por el pecado y la indiferencia, se dirige hacia el abismo. El enemigo de las almas se ha infiltrado en todos los ámbitos de la vida humana. Engaña los corazones con falsas promesas de placer, libertad y poder, pero solo conduce a la destrucción y la muerte espiritual. Donde no hay oración, encuentra entrada; donde no hay perdón, siembra división; donde no hay fe, siembra desesperación. Así, muchos de mis hijos están ciegos y caminan inconscientemente hacia la perdición. Pero yo les digo, hijos, no se dejen abatir. Aún hay tiempo para volver, aún hay tiempo para la misericordia. Mi Hijo Jesús les extiende sus manos y los llama a vivir en su gracia. No es tarde para cambiar de vida, no es tarde para arrepentirse de sus pecados y volver al camino de la santidad. Si supieran cuánto amor y ternura les aguarda en el corazón de mi Hijo, correrían a Él sin demora. Por eso, les pido con insistencia, oren, oren mucho, oren con verdadera fe. El Santo Rosario es un arma poderosa contra la oscuridad, y cada cuenta rezada con amor los acerca al cielo. En sus hogares, pongan la oración en el centro, enseñen a sus hijos a orar, busquen juntos la presencia de Dios. Pidan siempre la protección de San Miguel Arcángel, defensor del pueblo de Dios, para que los libre de las asechanzas del enemigo y mantenga a sus familias protegidas bajo la luz del Señor. Aliméntese con la Eucaristía, porque sin ella no tendrán fuerzas. La confesión sana y libera sus almas; no permitan que el pecado los separe de la gracia. Solo viviendo los sacramentos podrán permanecer firmes ante el mal que avanza en el mundo. Hijos míos, los cubro con mi manto de amor y les recuerdo, el abismo es real, pero también lo es la salvación que mi Hijo les ofrece. Elijan la vida, elijan la luz, elijan la verdad del Evangelio. Si permanecen fieles, incluso en medio del mayor sufrimiento, serán protegidos por el cielo y la victoria final será suya en Cristo Jesús.